Buenas tardes, doctora. Nuestro equipo es el equipo número 4 y nuestro tema es los mecanismos de empuje natural en yacimientos petroleros. Nuestro equipo está conformado por su servidora Alvaro Rodríguez Carlos Musatier, Domínguez Córdoba Ángel Gabriel, Fonseca López Brandon Javid, Hernández Guzmán Noé Jesús, López Estudillo Carlos, Toledo Estrada Miguel Ángel. Para empezar, ¿qué son los mecanismos de empuje? Los mecanismos de empuje natural son los procesos que permiten recuperar el aceite mediante un desplazamiento natural dentro del yacimiento. Los mecanismos de empuje dependen de la presión inicial y de la energía almacenada en el yacimiento. Y si son naturales, es decir, no requieren intervención externa al inicio de la producción. Al igual que determinan la producción inicial, la caída de presión y el factor de recorrido del yacimiento. Existen diferentes tipos de mecanismos de empuje, como lo son la expansión de roca, la expansión de fluidos, el gas disuelto en solución, el casquete de gas, mediante acuífero, drenaje gravitacional y por último el fenómeno de subsidencia. Bueno, también les voy a hablar de la expansión de roca. Pues se preguntarán cómo funciona nuestro mecanismo. Pues dado esto les daré un ejemplo breve. Imaginen que nuestro yacimiento es una esponja, ¿no? Que dentro almacena aceite, un poco de gas disuelto y igual un poco de agua. Bueno, pues cuando se empieza a producir, la presión de la esponja disminuye. Esto hace que la roca intente recuperar su forma original. ¿Qué quiere decir? Que se expande un poco. Y ya también los fluidos suelen expandirse ligeramente debido a la caída de presión. Esa pequeña expansión es la que empuja el petróleo hacia el pozo, como pueden ver aquí. También, como bien se sabe, tenemos algunas consecuencias principales, las cuales son el rápido declive de la presión, que al no existir agua o gas que mantenga la presión, esta cae muy rápidamente desde el inicio. También está la disminución de caudal, el cual la producción cae rápidamente, al igual que requiere un bombeo artificial. Un ejemplo de ello es cuando se utiliza un árbol de Navidad, pues se está ejerciendo presión a nuestro yacimiento para que el crudo pueda salir hacia la superficie con la suficiente presión. ¿En qué tipo de yacimiento se presenta? Pues se presenta en yacimientos cerrados, en sistemas sin conexión hacia un acuífero, también en rocas con baja compresibilidad y petróleos pesados o medianos. ¿Cómo se maneja este tipo de yacimiento? Pues debido a su baja energía natural, casi siempre se requieren métodos para mantener la presión, ya sea inyección de agua, inyección de gas, al igual que se identifica porque la presión del yacimiento cae de forma casi lineal con la producción, al igual que no hay un aumento significativo del GRO y no entra agua al pozo. El análisis de materiales muestra muy poca energía natural. Bueno, yo les hablaré del empuje por expansión de fluidos. Este ocurre cuando el petróleo, el gas disuelto y el casquete de gas se expanden debido a la caída de presión en el yacimiento. Este es un mecanismo de producción que se presenta en yacimientos hidrocarburos donde la presión del yacimiento es alta y el fluido se expande al disminuir la presión durante la producción. Este se presenta en tres tipos de yacimientos, los cuales son yacimientos de petróleo saturado, yacimiento de gas condensado y yacimiento de gas húmedo. Las características de este empuje son que tiene una disminución de la presión del yacimiento. Otra característica es la expansión de fluidos, puesto que la expansión de los fluidos puede ser causada por la disminución de la presión. Empuje por acuífero. Aquí tengo una imagen donde explica cómo es el empuje por acuífero. Básicamente, pues el agua o el acuífero es agua, pues provoca que nuestro aceite, al ser de una menor densidad, pues esté obligado a salir por el empuje que le genera a nuestro acuífero, o sea, nuestra agua, puesto que el petróleo siempre va a estar arriba porque es menos denso. Entonces, se presenta cuando un cuerpo de agua conectado al yacimiento se mueve hacia la zona productiva, manteniendo la presión casi constante o con un declive lento. El empuje por acuífero es un mecanismo de producción que se presenta en yacimientos hidrocarburos donde hay un acuífero subyacente o lateral.
Normalmente se encuentra en tres tipos de yacimientos, los cuales son yacimientos con contacto agua-petróleo bien desarrollados, donde el petróleo yace sobre un acuífero activo, principalmente en yacimientos arenosos con buena permeabilidad. También se encuentra en yacimientos con alta permeabilidad y buena comunicación vertical, puesto que la roca permite que el agua se mueva fácilmente hacia las zonas de producción. También está presente en yacimientos con grandes cuerpos de agua conectados, en formaciones continuas donde los acuíferos regionales aportan energía. Las características principales son que el agua del acuífero se desplaza hacia las zonas de petróleo manteniendo la presión del yacimiento. Produce una frontera agua-petróleo en movimiento que avanza conforme se extrae el petróleo, o sea, el agua aumenta. La velocidad de avance del agua depende de la permeabilidad, viscosidad del crudo y la fuerza del acuífero. Y si se produce demasiado rápido, se puede caer la presión y acelerar la llegada de agua. Ok, el empuje por expansión de gas. La principal fuente de energía es el resultado de la liberación de gas, petróleo y la subsecuente expansión del gas en solución a medida que disminuye la presión. Cuando esta pasa el punto de burbuja, las burbujas se liberan dentro del diminuto espacio poroso, producto de la expansión de las burbujas. Estas obligan al petróleo a salir del poro. También debemos declarar que se le puede llamar empuje por gas en solución, empuje por gas disuelto o empuje por gas interno. Okay, continuando con el tema, ahora hablaremos sobre en qué tipo de yacimientos se presentan. Tenemos principalmente los yacimientos subsaturados, que esto ocurre al inicio, y los yacimientos de petróleo negro o volátil. En los subsaturados son yacimientos donde la presión inicial es mayor a la presión de burbujeo. Todo el gas está disuelto en el aceite y no existe gas unos metros arriba del contacto gas-aceite, o sea que no hay una capa de gas. En el yacimiento volátil tenemos que contiene alta viscosidad comparada con gas condensado, relativamente baja movilidad, y en los petróleos volátiles pueden liberar gran cantidad de gas al caer por debajo de la presión de burbuja. Sus características principales: tenemos a la rápida caída de presión en el yacimiento, en la cual no existe una fuente externa que mantenga la presión más que el gas. El gas liberado se produce y se pierde en lugar de almacenarlo. También tenemos alta relación gas-aceite, también conocido como GOR. Tenemos baja eficiencia energética, pues el yacimiento pierde la energía del gas liberado al producirlo. Tenemos la recuperación primaria típica, que es baja, que puede ser de un 5 a un 30%, en lo cual se necesitan inyectar algún otro fluido. Y por último tenemos la saturación de fluido, cambia rápido. Bueno, empuje por drenaje gravitacional o Gravity Drainage Drive. Este es un mecanismo de empuje donde la gravedad es la principal fuerza que mueve fluidos dentro del yacimiento. Y ocurre cuando el yacimiento tiene una inclinación. ¿Cómo funciona? Bueno, la densidad del fluido en el yacimiento es diferente, puesto que el gas es un fluido más ligero, por lo que este tiende a subir. El petróleo tiene una densidad intermedia, así que se mueve hacia abajo lentamente. El agua es un fluido más pesado, ocupa las zonas más bajas. Y debido a este diferencial, el gas asciende por gravedad hacia la parte alta de nuestro yacimiento. Entonces, el petróleo se mueve hacia abajo, drenándose naturalmente hacia los pozos ubicados en posiciones inferiores. El agua puede quedarse en la base, ayudando a empujar hacia arriba el petróleo que se mueve por gravedad. Ahora les hablaré sobre la identificación del mecanismo dominante. Tenemos principalmente lo que es el empuje por gas en solución. Esto se genera debido a un aumento de presión y un aumento en la relación GOR, es decir, gas-petróleo. Eso también se caracteriza por en superficie presentar agua y es común en yacimientos que no tienen casquete de gas ni en ningún acuífero.
Así también tenemos el empuje por casquete de gas. Este mecanismo predomina debido a que la presión es moderada y el aumento de la relación GOR es de forma estable. Esto se observa también en entradas de agua y la energía es más eficiente que en gas en solución. Ahora tenemos lo que es el empuje por acuífero o también llamado water drive. Este se caracteriza por tener una presión y un GOR estable. También, pero ocurre cuando el acuífero tiene la capacidad de alimentar el yacimiento. Además de ello tenemos el gas volumétrico. Este se genera únicamente en yacimientos donde hay gas. Este empuje se genera debido a una gráfica donde tenemos la relación PZ, donde PZ es la presión dividida entre el factor de compresibilidad, y en contra con el GP, donde GP es el gas producido. Esta gráfica es de manera lineal. De esta manera podemos ver que nuestro mecanismo dominante es gas volumétrico. Finalmente tenemos lo que es la expansión de la roca y el agua intersticial. Esto se identifica cuando la presión cae muy rápido, incluso cuando tenemos una baja producción. Además de ello, no se observa agua y en el GOR se mantiene bajo. Este es el mecanismo menos eficiente y aparece en yacimientos sin gas ni acuíferos significativos. Buenas tardes, yo les voy a explicar sobre lo que es el empuje por casquete de gas. Pues como dice, el empuje por casquete de gas es un empuje natural del yacimiento en el cual tenemos gas en la zona superior del yacimiento, es el casquete de gas que se expande a medida que se extrae el petróleo. Esta expansión ayuda a que cuando se expande, ¿no?, el petróleo se dirija a los pozos productores, ayudando a mantener una presión. O sea, es decir, esto pues inicia, tenemos zona de petróleo abajo y casquete de gas arriba, bueno, arriba sí, y también no hay acuíferos o no hay zonas acuíferas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es así sutil, una botella de agua. En la parte del medio está el petróleo, abajo hay aire y arriba hay gas. Si lo sacamos, ese mismo gas va a empezar a ayudar a liberar de forma natural, con una buena presión, el petróleo. Algunas ventajas que tiene es que mantiene la presión mejor que el empuje por solución de gas. También permite tasas de producción altas al inicio y es un sistema relativamente estable si se maneja bien, ¿no? Ahora, si se produce muy rápido, el casquete de gas se expande demasiado, puede haber obstrucciones y la relación GRO se dispara. También puede llegar muy temprano el petróleo, lo cual puede ser un breakout. Esto pues es esto es muy normal cuando no están el yacimiento todavía pues de forma al 100%. También tenemos zonas de pozos reales, como las que estamos viendo en pantalla, que son las más comunes que hay por casquete de gas, como las que están en Alaska o las que están en los lagos de Noruega. Por último, en conclusión, entendemos que estos sistemas naturales de empuje son mecanismos que permiten que el petróleo y el gas salgan del yacimiento usando solo la energía interna del propio sistema. Cada tipo de estos empujes, ya sea por gas, por agua o por expansión, influyen directamente en la presión, la producción y la vida útil del pozo. Entenderlos es esencial para predecir el comportamiento del yacimiento y decidir cuánto será necesario implementar métodos de producción artificial o recuperación adicional.